Muy buenos días, amada familia que constituye la Iglesia de Cristo los Geranios. Una vez más el Señor nos ha permitido congregarnos para darnos su palabra, su enseñanza. Y yo pido al Señor que en esta mañana, por el hecho de haberle buscado, siembre en nosotros una palabra que sea de beneficio para nuestro caminar cristiano. El Señor nos ha puesto en el camino y la salvación es una de las finalidades. Pero la otra finalidad es crecer para poder nosotros dar ejemplo al resto del mundo que necesita con urgencia su palabra para despoblar el infierno. Hoy en la mañana vi una declaración, diría, en Facebook, que las redes sociales tienen una misión en especial y es demostrar que no es cierto que no hay tiempo para Dios. Si nosotros hacemos un examen de conciencia y nos preguntamos cuánto tiempo, en minutos, en horas, en días, nos dedicamos a redes sociales, como que sí tenemos tiempo para dedicarlo a Dios. Es solo nuestra decisión. ¿En qué invierto el tiempo? Y hay algo que el Señor quiere poner en nosotros en esta mañana y es esperar en Dios. Esperar. ¡Qué palabrita tan difícil de entender! Peormente de practicar en nuestras cosas diarias que hacemos. El mundo nuestro es acelerado. Nos exige rapidez y exigimos rapidez. Nos conocen enojados cuando las cosas se hacen con lentitud. Aún se rompen relaciones de importancia, hasta de orden personal, cuando un mensaje no ha sido dado de inmediato y con la celeridad requerida. No hay tiempo. Y Dios nos ordena esperar en Él. ¿Cómo entender este contrasentido en nuestra vida actual? Porque es lo normal. Cuando alguien quiere decir algo, ¿qué le dicen? El esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o los padres a los hijos. ¡Habla pronto! ¡Dime rápido! Y lógicamente eso siembra resentimiento en la persona que es inquirida. Dios nos ordena esperar en Él. Habíamos analizado anteriormente que nuestra tendencia casi siempre es a la impaciencia. Y en esta mañana estaremos reflexionando acerca de la manera en la que Dios nos pide que desaceleremos nuestra vida que es atropellada para esperar en Él. Y no solo eso, sino también hasta la actitud en la que vamos a esperar, el método en que vamos a esperar en el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor, porque en esta mañana con total paciencia, Señor, nos has traído para poder entender tu palabra, Señor. Los beneficios que podemos obtener cuando obedecemos lo que tú nos ordenas. Y si tú nos mandas a esperar, no nos dejas en el aire, sino aún nos instruye hasta de qué manera hacerlo. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada día, Señor. Y como nos conoces que fallamos mucho, Padre amado, tú cada día
renuevas tu misericordia. Está escrito ello en tu palabra. Queremos aprender a obedecerte, Señor, y a bendecir tu nombre. Quiero en esta mañana poner a todas las personas que están presentes en este momento y que posteriormente se conecten, Señor, a esta red social. Que bendigas, Señor. Bendigas el tiempo que dediquen a escuchar esta palabra para que pongan en práctica en sus vidas. Tú quieres vidas exitosas en tus hijos. Y por ello te damos las gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 27, verso 14, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios conoce de qué pie cojeamos y sabe que necesitamos hacer un esfuerzo solo para esperar, porque salta de inmediato en nuestra actitud las ganas de tenerlo todo y de inmediato. Sabe que nos dejamos llevar por nuestra poca o ninguna paciencia y ha usado al rey David para dejarnos su enseñanza, en donde la confianza como sus hijos es lo que debemos aprender a desarrollar. Y esta confianza se basa en la esperanza de que el mismo Señor nos va a reforzar en nuestro corazón para poderlo hacer. Y que al entender que contamos con el respaldo de nuestro Padre, tenemos un gran motivo para esforzarnos y aún para ser considerados valientes por solo esperar en el Señor. Aún el aliento en la espera viene precisamente del Espíritu Santo de Dios. Es el que nos alienta. Cada uno de nosotros tenemos un aspecto en especial en que debemos aprender a manejar nuestro carácter para dejar de lado la impaciencia, ya sea un aspecto económico, un aspecto relacional o laboral, al igual que la invitación del Señor a no tener miedo. Otra de las cosas que dice Dios es esperar en Él. Para el mundo es importante la rapidez. Para Dios es importante esperar. La espera nos desagrada, por supuesto, porque hemos permitido ser influenciados por el mundo. Sin embargo, los que tenemos una edad considerable podemos ver los beneficios de los que disfrutamos por no haber tenido todo lo que en nuestros tiempos de inmadurez pedimos. Esto nos pone convicción en la sabiduría de Dios y refuerza nuestra fortaleza, nuestra fe misma en Él. No necesariamente es bueno obtener algo de inmediato, porque es posible que no estemos lo suficientemente preparados para administrar correctamente lo que pedimos a Dios. Esperar puede ser, en algunos casos, nuestra protección de peligros que el Señor nos está brindando y que nosotros desconocemos. Hubo un día en que debía desplazarme desde la ciudad hacia una localidad en donde vivía mi mamá. Tenía poco tiempo, era mediodía. Llegó el transporte público, pero vino repleto. Pude haberlo abordado, por supuesto, con dificultad. Sin embargo, dejé que pasara y abordé el siguiente, solo para comprobar que el vehículo anterior había volcado en una curva. Ese día aprendí una lección, que no siempre el cumplir con nuestra agenda es lo más sabio. Ese día reconocí que Dios me libró de ser una herida más en ese accidente.
Las consecuencias de nuestra impaciencia van a traernos casi con seguridad dolor y angustia. Esperar es un principio de la palabra de Dios. Aguarda a Jehová. 3 palabras que parecen fáciles de entender, pero difíciles de cumplir. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es la manera que tiene Dios para decirnos a cada uno de nosotros que no va a ser fácil esperar. ¿Y por qué Dios nos ordena esperar? La razón es, en verdad, que la espera va a traernos grandes beneficios. Por ejemplo, algunas cosas tienen un valor superior cuando hemos esperado por ellas. No sé si hemos oído el adagio en los matrimonios que la novia, por coquetería y por elegancia, debe hacerse esperar un poquito. Es decir, hacerse desear. La espera nos da un tiempo también para madurar, para entender mejor y recibir lo que hemos esperado con alegría, con gratitud. Isaías, capítulo 40, versos 28 al 31 nos dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El tener presente en nuestra memoria quién es nuestro Dios es suficiente razón para dejar de temer, para dejar de desconfiar. Tenemos para nosotros el antecedente de la confianza en Dios que profesaron nuestros antecesores, acerca del amor, del poder y de la sabiduría de Dios, porque su mente de verdad es incomparable. Los caminos del Altísimo no están bajo juicio de mortales. Es también necesario entender que el Dios en quien esperamos es un Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede. Es eterno, no tiene ni principio ni fin. Es el que creó todas las cosas y tampoco sufre cansancio. No cambia ni decae. Por tanto, lleva en su mano el poder para gobernar todo lo que creó. Y nadie puede echar a perder sus designios. Tampoco hay peligro que mengüen sus fuerzas. Es tan poderoso que lejos de cansarse, es Él quien infunde fuerzas al débil. Por ello se le dice el fuerte de Israel. Dios es el único que al multiplicar por 0, el resultado no es 0. Nosotros sabemos en matemáticas, 585 por 0, ¿cuánto da? 0. Pero la persona que no tiene fuerzas, multiplicado por la ayuda de la diestra poderosa del Señor, le hace fuerte. No es 0. La única condición, y también indispensable, es que se confíe en Él al esperar en Él. Amados hermanos, que no pongamos nuestra esperanza en la carne. Cuando el Señor dice que los muchachos, que los jóvenes se cansan, es porque ellos ponen su confianza en la carne, en el mundo.
por su inexperiencia. Y sabemos que las fuerzas del mundo o sus propias fuerzas se van a desgastar y decaen. Por el contrario, quienes hemos puesto nuestra confianza sin dudar en el Señor, sabiendo que nuestras fuerzas no nos van a alcanzar para superar todas nuestras dificultades, vemos nuestras fuerzas renovadas. Llegamos a disfrutar de energías nuevas por el poder y la gracia de Dios que nos ha concedido. Y de esto creo que sabemos bastante las personas que ya estamos en tercera edad. Porque cuando creemos que hemos terminado nuestra labor como padres, ya en la vida de nuestros hijos, Dios ha puesto frente a nosotros nuevas metas por las que no podemos bajar nuestras manos. Nos ha dado nietitos, por los que vale la pena vivir y no desfallecer sin un norte. Hemos visto a diario que personas que se han jubilado y permanecen inactivos duran muy poco. Pero quienes escudriñamos las Escrituras sabemos que nuestra misión en esta tierra la debemos ejercer hasta que nuestro Señor decida llevarnos de esta tierra. Lo hermoso de Dios es que tampoco las fuerzas de Dios con el uso van a ser menores. O si nosotros hemos pedido sus fuerzas, nos va a dar cada vez menos. Eso no es así. Dios nos infunde verdaderas alas para remontar sobre las montañas de dificultades que tenemos que pasar. Esperar en Dios, eso es tener sabiduría. Esperar en Dios no es algo agradable para el mundo, pero para Dios habíamos dicho que es indispensable. Y si queremos llamarnos hijos de Dios, eso es indispensable en nosotros. La espera está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Espera en Dios. Cuando pasamos por alto este principio, no esperemos que nos vaya bien. Y solo quiero citar levemente 2 casos. Cuando Dios le ofreció a Abraham que iba a tener un hijo, en la palabra está escrita, de sus propios lomos, y como ya eran ancianos los padres, ¿qué hizo Sara? Trajo una esclava para que tenga un hijo con su marido y de esa manera supuestamente tener un hijo. ¿Qué pasó? Se metió en problemas, por supuesto. Y el otro ejemplo es Moisés. El Señor le mandó a tocar la piedra de Oreb para que brote agua. Pero ¿qué hizo él? Lastimó la piedra con la vara, le dio con más fuerza, él debió solo tocar. Y él no entró en la tierra prometida. Siempre va a haber consecuencias negativas cuando no cumplimos este principio de Dios. El Salmo 37, por ejemplo, es un salmo que invito a que lo lean en esta semana. Es maravilloso. Engloba dentro de sí una enseñanza fundamental y contiene todo lo necesario para saber esperar en Dios, aún la manera de esperar en Jehová y el porqué de esperar. Me llena el corazón cuando dice, no te impacientes, confía, deleítate en Jehová, encomienda a Dios tu camino. Estos son los comienzos de cada versículo. Y dice, guarda silencio ante Jehová. De verdad sería interesante que nos empapáramos del Salmo 37, no es ni muy largo.
A veces cuando nuestras expectativas, incluso dentro de nuestra propia espera en Dios, no se cumple, es porque nosotros estamos agregando nuestros tiempos en esa espera. Hemos agregado nuestras expectativas y llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de que dependemos de Él. Pero en verdad, lo único que Dios olvida es otra cosita. Es nuestros pecados que hemos confesado, nos hemos arrepentido y el Señor nos ha perdonado. Eso es lo que olvida. Pero no nos deja en compás de espera. Algunos dicen que Dios tarda. No necesariamente tarda. Es a tiempo, en los tiempos del Señor. No es en los tiempos nuestros. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de esperar en Dios, el mundo va a criticarnos, de manera que vamos a tener que prepararnos para recibir las críticas y va a juzgar que estamos siendo incoherentes al seguir esperando. Que esto no nos desanime, por favor. Si hemos de esperar en Dios, vamos a estar en comunión continua con el Señor, y esto es a través de la oración. Si le consultamos algo al Señor, debemos esperar por su respuesta. ¿Cuántas personas en una relación de confianza, ya sea esposos, hermanos o amigos, nos pasa que nos consultan algo y se van de nuestro lado? No esperan por la respuesta. Nos quedamos con nuestra sugerencia en el aire. Esto es una grosería, ¿verdad? Si eso es así, con nosotros que somos mortales, imagínese lo que sería esta actitud, y lo hacemos todos los días. Porque ¿cuál es nuestra oración? Señor amado, vengo a ti porque yo necesito esto y este otro y lo demás allá. Gracias te doy, amén, y se fue. No espera por la respuesta. ¿Cómo esperamos en el Señor? ¿Lo hacemos con paciencia o con impaciencia? Yo creo que lo segundo es lo más común. Es posible que hasta nos quejemos de la tardanza del Señor. Y también no nos quedamos con la necesidad que ya hemos dicho al Señor, también le comunicamos a terceras personas, a la vecina, al amigo, al profesor, y hasta llegamos a reclamarle a Dios porque todavía no hay indicios de su respuesta. Pensemos en esto. ¿Cómo nos verá Dios al notar nuestro comportamiento mientras esperamos? Porque si solo hay inconformidad por el tiempo en que no nos ha respondido y por nuestras expectativas que son superiores a las que recibimos y son humanas, le reprochamos a Dios del por qué no lo ha hecho ya, le cuestionamos sus métodos. Recordemos cómo nos comportamos nosotros cuando le hemos pedido algo últimamente. Porque el conocimiento que el Señor quiere poner en el corazón de cada uno es para ponerlo en práctica. Recordemos qué le pedimos últimamente y en qué actitud le hemos pedido. Todo esto resulta ilógico. Sabemos y estamos conscientes de que Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sabemos de la generosidad de Dios. Siempre nos da más de lo que necesitamos. Y no me voy a cansar de poner el ejemplo de los gimnasios que están llenos porque la gente quiere bajar de peso y no ha de ser porque falta comida.
nos da más de lo que necesitamos o de lo que merecemos. ¿Y qué recibe Dios? Quejas. Analicemos un punto especial. Si Dios es nuestro Padre, ¿nos negaría algo bueno, algo que sea necesario para nuestra vida? No, Él es nuestro Padre. ¿Retendría algo que anhelamos sin razón, solo para provocar en nosotros impaciencia? La respuesta va a ser de ninguna manera. Puede ser que estemos pidiendo lo correcto, pero no es el tiempo de recibir. Es probablemente porque necesitemos reconocer de dónde procede el pedido. Porque con frecuencia a lo mejor pensamos que es normal recibir la bendición de Dios y no le damos a Él la gloria. En palabras vulgares, nos sentimos merecidos. Dios se toma su tiempo para enseñarnos, a lo mejor en otra ocasión, que lo que nosotros pedimos o anhelamos no es tan indispensable. Dios sabe que esta cosa que está concediendo puede ser fuente de problemas. Y más bien entendamos que cada vez que aparentemente Dios nos priva de algo, lo hace porque Dios es sabio y lo único que persigue es beneficiarnos. Sabe bien qué es lo mejor y en qué tiempo. Y aún esta conducta, con convicción, lo vamos a ejercer con nuestros hijos, con nuestros nietos, y les vamos a hacer saber que lo que pidan o lo que anhelen todavía no están preparados para recibir. Y aquí recuerdo algo que me confió una persona que a los 14 años de su nieto le estaba dando instrucción para conducir un vehículo. Al notar que ya podía la parte mecánica, imprudentemente confió y le soltó el volante. El resultado, no estuvo preparado para la parte emocional. Le faltaba madurar y mantener la calma en el estrés, aunque estuvo preparado para la parte mecánica. No tuvieron por suerte ningún accidente. Y esto nos da a nosotros una enseñanza de que en los tiempos de Dios todo es mejor. Debemos esperar en quietud. El Salmo 62:1 nos dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Pues tomarnos el silencio en la espera y no quejarnos es una buena actitud, sabiendo que en los tiempos de Dios probablemente estamos mejor preparados para recibir y Dios va a proveer sin dudar lo que pedimos. Otra forma de esperar, hacerlo con fe. Esperar no es permanecer inactivos, sin anhelos. Esperar es poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a esperar sin angustias. Si es que hay preocupación después de pedir a Dios, eso no es tener fe en el Señor. Y Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Somos cada uno de nosotros personas que vivimos verdaderamente en fe. Esta es una prueba. ¿Sabemos esperar? Nuestra fe se fortalece con la oración. ¿Qué tiempo diario le dedicamos a tener un espacio a solas con el Señor? Si no lo hacemos, no vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros.
Nuestra oración debe ser en paciencia. Conocemos a nuestro alrededor personas que dicen que oran a Dios y que parece que Dios no les escucha o que no contesta sus oraciones. ¿Cuál es la salida entonces? Esperemos con paciencia su respuesta, sabiendo que Dios sí nos escuchó, y no será en los tiempos que pedimos, sino en sus tiempos. Siempre y cuando lo que pidamos esté dentro de lo que Dios nos puede conceder. Y esto está escrito en la Biblia. No pidamos al Señor lo que en nuestro corazón, con tendencia al mal, anhela. Lo que está escrito en la palabra, eso vamos a pedir. Dios tiene motivos sabios, razones correctas para hacerle esperar. Dios es omnisciente, conoce el principio y el fin de cada cosa, sabe el efecto que va a tener en nuestras vidas, nuestras peticiones. Nosotros miramos solo lo que está al frente nuestro. Y debemos esperar con esperanza. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aún esperar el permiso de Dios para tomar decisiones serias, esto es sabio. Estas decisiones inclusive pueden ser pequeñas, pero van a tener gran influencia en nuestro futuro. Por pequeña que sea la decisión, pongamos en manos del Señor y esperemos por su respuesta. Dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida en un mundo lleno de perversiones. Eso es lo que buscamos los hijos de Dios. No hay nada mejor que pedir ayuda a Dios para decir sí o para negar. O quizá debemos pedir guía en el rumbo que debemos tomar, porque vivir sin Dios para nosotros ya llega a ser un absurdo. Y lo logramos cuando le damos prioridad a Dios mediante la oración sin cesar. Comenzar cada día en la presencia de Dios nos va a dar claridad para saber conducirnos y vencer tentaciones, para tener cuidado con lo que vemos, para tener cuidado con lo que oímos o con lo que compartimos. Dios nos va a dar discernimiento suficiente para que entendamos que mucha gente puede influenciar positiva o negativamente en nuestro comportamiento. Y en lo negativo, muchas de las veces, es de una manera que ni siquiera se toma en cuenta. Debemos esperar también con valentía. Necesitamos fuerza para esperar. Debemos esperar aunque estemos tentados a tomar los atajos, al ver que la respuesta de nuestro Señor, entre comillas, tarda. Dios también espera. Increíble. Él también espera. Espera con un corazón lleno de amor para concedernos lo que nos conviene, pero siempre dentro de su voluntad. Generalmente cuando me piden que ore por alguien o por algo, es mi costumbre decir, pero solo sea hecho dentro de tu voluntad. Es mi anhelo, Señor, pero se cumplirá solo tu voluntad. ¿De qué manera reaccionamos nosotros cuando pedimos algo a Dios? ¿Hemos esperado con paciencia que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Hemos sido valientes para esperar? ¿Esperamos con firmeza su respuesta? ¿O hemos desarrollado la costumbre de acudir una y otra vez? Inclusive le decimos que ya hemos orado, pero que no vemos su respuesta. Y hasta le increpamos al Señor y le decimos, ¿por qué no contestas, Señor? Y a lo mejor Dios nos responde a nosotros,
Porque les amo. Por eso no contesto. Si hay algo bueno para nosotros, si hay algo necesario para nosotros, Dios no va a negarse a concedernos. Sobre todo si llevamos una vida de obediencia. Si en su voluntad está el concedernos algo que nos va a hacer sonreír, que lo vamos a disfrutar, que nos dé alegría, Dios nos va a conceder porque sabrá a ciencia cierta que no le vamos a poner por encima de Él la bendición que nos ha concedido. Por ejemplo, hemos estado orando por un carrito. El Señor nos concede, pero el domingo no puedo ir porque tengo que lavar mi carro. Y eso me va a quitar tiempo. No podemos poner las bendiciones del Señor sobre el Señor. Porque esto produce lo que llamamos idolatría. Y vaya que sí somos capaces de hacer eso. Una de las causas de la falta de respuesta de Dios, y lo dice en su palabra, es también la presencia de pecado en nuestras vidas. Eso es un estorbo para que fluya la respuesta de Dios. Si una madre ha ofrecido algo a su hijo y este hijo lleva un mal comportamiento, es seguro que el ofrecimiento va a postergarse hasta que tenga un comportamiento correcto. ¿Acaso no pensamos de esa manera con el Señor? Asegurémonos de tener un corazón limpio cuando vamos ante nuestro Señor. Dios sí contesta nuestras oraciones. Pidamos de acuerdo con su voluntad. Pidamos en obediencia total. Esperemos en el Señor y vamos a ver su gloria. Allí es cuando nosotros vamos a bendecir su nombre y decir, esto es cierto. Y lo vamos a compartir con toda la gente, con alegría, con convicción, sabiendo que Dios es un Dios sensible, un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios real. Es nuestro Padre. Amén. El amor de un padre siempre es inmenso, aun cuando somos humanos es invaluable el amor que tenemos como padres. Aún más nuestro Dios. Gracias a todos por estar aquí, a las personas que nos ven de manera virtual, queremos mandarles un gran abrazo, muchas bendiciones, que esta semana sea llena de bendiciones, que todo lo que se propongan en sus trabajos, en su salud, en sus actividades diarias les salga conforme a lo que Dios quiere para sus vidas. Les amamos mucho, les esperamos aquí el próximo domingo, 10 de la mañana. Que tengan una bendecida semana. Amén. Amén.